nuevo edificio vive una aragonesa ingeniera informática que trabaja para Sun Microsystems, la empresa americana líder del sector. Su nombre es Leticia y la vamos a conocer ahora mismo. ¿Qué pasa, Hola, chicos? Leticia, ¿qué tal? Aquí Jorge, de Aragoneses por el Mundo. Hola. ¿Cómo estás? Pues encantada. ¿Que queréis ver mi casa? Pues sí, si Vamos nos para invitas. aquí. Venga. Bueno, pues nada, por aquí Jorge. Bueno, Leticia, me tienes que contar lo primero de dónde eres, de qué sitio de Aragón eres tú. ¿De dónde soy? Soy del Prepirineo aragonés, de la provincia de Huesca, un pueblecito que se llama Ayerbe, y concretamente del barrio Los Chiflaos. Como se hacían las casas un poco lejos, decían, estos están chiflaos, y ahí se ha quedado, el barrio Los Chiflaos. Pero en realidad vivimos a 3 minutos, que Ayerbe es pequeñico. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Edimburgo? Pues hoy justo hago de 6 años. O sea, que estás de aniversario. De celebración, sí, sí. Bueno, pues lo tendremos que celebrar más tarde. Venga, esta noche. Yo ya lo sabía desde el tercer día que yo aquí me iba a quedar mucho más tiempo. Porque es preciosa, no sé si os habéis paseado, pero si no, ahora os llevo a algunos sitios especiales, así que me gustan a mí. Bueno, Jorge, que este es el Dean Village, que es la zona especial, que a mí me gusta venir a pasear porque en cierta manera me recuerda a Ayerbe. Parece que vas por la fontaneta y los árboles, oyes los cantos de los pájaros y estás solo a 15 minutos del centro, lo cual pues es una ventaja, vivir en una ciudad, pero aparte que te sientes como en un pequeño pueblo. Aquí estamos, en mi fontaneta particular. Fontaneta, que es un sitio de Ayerbe. Sí, sí, además tú que has estado en Ayerbe, ya lo deberías de saber. Y tiene el río con el agua que es así rojiza y sobre todo es porque dicen que es por la cerveza, las fábricas de cerveza que hay aquí en los alrededores. Bueno, y otra cosa que está llamando hoy la atención es que hace sol en Edimburgo, Sí, por fin. mírame, manga corta que llevo, ay, qué contenta. Pues Bueno, sí, sí. esto no es muy habitual. No, es raro los días que hace así soleado y de hecho un día de sol aquí vale como 100 de España. No sé, me gusta sobre todo el carácter de los escoceses, la forma que tienen de entender la vida, lo fácil que es hacer cosas como viajar, que yo quería viajar y aquí te lo puedes permitir, incluso estudiar y trabajar. Bueno, Jorge, pues ya estamos en la calle de los Príncipes, que esto es el New Town. El New Town es sobre todo la zona de tiendas, están todas las tiendas donde van las chicas a ponerse súper monas, porque aquí todo el mundo es muy fashion. Encima visten siempre como si fuera verano, minifaldas, sin medias y, hijo, aún en invierno, los abrigos no saben lo que es eso. ¿Y no Sí. pasan frío? Yo creo que sí, se les ve la piel así un poco, pero a ellas les da igual. Lo importante es ir a la moda. Estamos en los jardines de Princess Street, que como veis está haciendo un día fantástico. Y una cosa que te quería comentar es, no sé si te das cuenta, en los bancos estos hay como pequeñas placas. Estos bancos no son públicos, son bancos que la gente paga privadamente y ponen una anotación, lo que quieran, a mi amada Mary, que la quise yo tanto, a Pepito, que amo esta ciudad. ¿Te gustaría tener un banco con tu nombre también aquí? Bueno, yo si pudiera me compraría Edimburgo entero, pero bueno, un banco sí, sería una manera de dejar huella en esta ciudad. Bueno, y estamos en el Parque de los Príncipes, Sí. hemos pasado por la calle de los Príncipes, y yo tengo entendido que tú aquí estás considerada como una princesa. Pues sí, hay que decirlo. Pues como me llamo Leticia y siempre cuando hablo con los británicos y por ahí, digo, Leticia, como la princesa, llámame princesa, you can call me princess. Entonces ya se me ha quedado y mucha gente, sobre todo el día de mi cumpleaños, ya la princesa aragonesa, con que ahí estoy, dando nombre, paseando Aragón por todos los sitios. Llamamos la mano como los Como príncipes. Leticia, así, estupenda. Y también has cogido un toque británico. Sí, me he dejado crecer el bigote, que no sé si me lo veis, pero la gente cada día me dice que me parezco más a mi padre. Bueno, te lo voy a enseñar. Esto tiene éxito sobre todo con los niños pequeños, pero vamos, yo me lo puse un poco por mi padre y también por la ciudad de Edimburgo, que es ¿Es un tatuaje? Es un tatuaje. Esto es George Street, tu calle, fíjate por dónde. Sí, la calle de Jorge, eso es. Exacto, esta digamos es una de las calles más lujosas donde puedes encontrar tiendas de diseñadores, las cafeterías donde van los futbolistas, porque aquí ha habido mucha gente famosa en Edimburgo, desde el súper famoso Sean Connery, muchísima gente, y luego musicalmente también, Edimburgo y Escocia en general, desde Simple Minds, Texas, Belle and Sebastian y Franz Ferdinand o muchísimos más. Y bueno, de princesa a princesa, por aquí también es donde venía Diana de Gales. Exactamente, un poquito más lejos está una tienda que se llama Harvey Nichols, que viene a ser el Harrods de Escocia, y allí venía la princesa Diana a comprarse sus trapitos. ¿Alguna vez has comprado algo por ahí? Lleva a mi madre, que eso le ha hecho mucha ilusión, se ha comprado una falda vaquera y todavía la lleva, que le queda divina. Bueno, y todo este mercado que nos encontramos tan internacional que es. Pues que Edimburgo es una ciudad muy cosmopolita y puedes encontrar cosas de todo el mundo, desde especias a postres, dulces, cualquier cosa. Incluso una paella, hemos visto ahí al principio. Yo he vivido también en otras ciudades escocesas, por ejemplo,
estuve en Dundee y anteriormente en St Andrews, que St Andrews es la cuna del golf. En el año 2006 estuve viajando, dando la vuelta al mundo y la verdad que me siento muy bien, porque te abre la mente y se lo recomiendo a todo el mundo. Si no un año entero, por lo menos que se tomen un tiempo para aprender de otras culturas. Tú sí que fuiste una aragonesa por el mundo totalmente. Sí. De hecho tenía un blog y escribía ahí todas las historias de Memorias de una cabra y ponía, no sé, contaba de todo un poco lo que me iba ocurriendo para que mis padres y todo el mundo estuviera un poco al loro. Pero a pesar de tanto viaje, tanto vivir por el mundo, ¿a Hierve lo sigues llevando en tu corazón o no? Lo llevo en el llavero, en el coche, luego si quieres vamos a ver el coche y ves algo que lo va a reconocer todo mi pueblo. Bueno, Jorge, lo que te voy a enseñar ahora, mi cabra móvil. Tu coche. Exacto, que es el cochecito este que lo tengo aquí, ya lo tengo aparcado, ya no lo llevo tanto, pero bueno. Aquí tienes eso que estábamos diciendo, que en Ayerbe seguro que lo iban a reconocer. Pues ¿Y de qué se trata? De la pegatina de Chuflale, que de Ayerbe ye. Bueno, y en Edimburgo, ¿tú das a conocer también tu pueblo? Sí, yo les cuento todo lo que puedo de las tortas, de los fabulosos caracoles que se venden en el bar de mis primos, ahí en la Plaza Alta, de todo. ¿Y alguna vez te has llevado a alguien de visita? Pues sí, han venido amigos míos italianos, han venido de Londres, sí, he intentado traer a los que se han dejado. ¿Y qué les ha parecido? Pues las fiestas les han impresionado bastante, sobre todo porque Ayerbe es especial, tiene chispilla. Bueno, Jorge, como hemos dicho que íbamos a celebrar mi 6º aniversario, qué mejor que en mi casa, con una botellita de vino y unos amigos que van a venir ahora. ¿Qué te parece? Venga, oye, a mí genial. Venga, vámonos. Bueno, Jorge, pues ya estamos en casa, que han venido los amigos, y yo mi botellita de vino, que es de la bodega de mi amigo Alejandro. Para una ocasión especial. Claro, para el día de hoy, que hacen 6 años que estoy aquí en Edimburgo. Además celebrándolo con DJ y todo. Con DJ, pedazo de DJ. Porque aquí la música en Edimburgo la verdad que se vive bastante. El que no tiene un grupo, una banda, pues tiene una mesa para pinchar, la verdad es que está bastante bien. ¿Y en el trabajo qué tal se está? Yo estoy contenta, siempre buscando cosas nuevas y buscando mi pasión, pero vamos, la verdad que estoy contenta. ¿Y feliz de vivir en Edimburgo? Muy feliz, muy feliz. La verdad que me siento en Edimburgo como en mi hogar. Ha pasado muchos años ya son 6, o sea que sí, que yo creo que un tiempo más seguiré. No sabemos hasta cuándo. No sabemos hasta cuándo. El tiempo dirá, ¿verdad? El tiempo dirá. Ahora beber. Leticia, nosotros te vamos a dejar que disfrutes de tu fiesta. Un ¿Nos abrazo muy quedáis? grande. Hola. Bueno, pues nada. Muchas gracias por todo y lo dicho, que disfrutes de tu fiesta. Bueno, Adiós. chicos, adiós. Adiós a todos. Seguimos en Edimburgo y ahora nos hemos acercado a este barrio porque aquí nos vamos a encontrar con María José, una aragonesa que lleva 3 años viviendo aquí. ¡Hombre! Qué bien, nos ha salido cojonudo. Hola. Pero bueno. No, por favor. Jorge, llegas tarde. A ver otra vez, a ver qué se te ocurre ahora. Lo más parecido posiblemente en Edimburgo. Espera un segundito, es que me estoy subiendo un poco. Vale. Espera.